Un feliz sábado, un feliz día para todos aquellos que nos acompañan cada sábado en este programa, Tu Encuentro con Dios. Es un programa que se realiza todos los sábados a las 10:30 de la mañana, con el único deseo de poder presentar un mensaje de esperanza a las personas que nos acompañan cada día o que nos ven vía redes sociales. Y nos da muchísimo gusto poder ser parte también de ti. Estamos transmitiendo vía Facebook Live para todos aquellos que nos siguen. Y pues un saludo y un abrazo para todos los que guardan el sábado, que preservan este día como un día de adoración al Creador y del estudio de su palabra. Seguramente los sábados pasamos tiempo con la familia, gozamos de las reuniones, algunos de las reuniones de la iglesia vía Zoom o vía redes sociales. Estamos muy contentos de todos modos de poder comunicarnos y juntos escudriñar la palabra de Dios, cosa que es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Si tú puedes compartir este mensaje con tus amigos y compañeros, este es el momento de hacerlo. Quiero comenzar diciéndoles que ha pasado la Pascua. La mayoría de las televisoras, los medios de comunicación, el jueves y el viernes han estado pasando películas referentes a Jesús, a su sacrificio y a su muerte. Si usted ingresa hoy a las redes sociales o a los medios de comunicación, no encuentra nada respecto de Jesucristo. Parece que el hecho ya pasa y como una celebración o un hecho puesto en el calendario, y finalmente pues dejamos de lado aquello que Jesús hizo por nosotros. El día de hoy yo quiero con ustedes discurrir sobre el tema de la resurrección y por qué es importante la resurrección. Al plantear este tema, debemos mencionar que el tema de la resurrección no era ni es un tema muy fácil de entender ni aceptar para muchas personas. En primer lugar, cuando el hombre cae en el pecado, la Biblia dice que la consecuencia la consecuencia de su pecado sería la muerte. Y generalmente esta muerte, entendida desde el punto de vista de la Biblia, era la muerte eterna, porque dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros finalmente nos descarriamos. Utiliza un lenguaje, la Biblia, cuando Jesús dice nos descarriamos como ovejas sin pastor. Finalmente ya no teníamos guía, no teníamos orientación. Dios había aceptado nuestra decisión de alejarnos de él. El pecado lo que hizo fue una separación, un abismo de esperanza para con los planes y proyectos de Dios. A través de las edades, la resurrección ha sido un tema conflictivo en el pensamiento cristiano, porque muchos creen de diferentes maneras el final de la vida del ser humano, que la vida del hombre se terminará, algunos creen simplemente en la muerte y que su espíritu, dizque un ser pensante, sale de él y por supuesto va a la gloria. Los pagos o los arreglos de la justicia para con el hombre finalmente no se hacen, según este pensamiento, en vida o en presencia del juicio, en el juicio de Dios, sino simplemente después de muertos. Quiere decir que supuestamente los espíritus, que originalmente, por eso es medio confusa la doctrina que se predica, supuestamente los espíritus son espíritus santos, son espíritus que no se contaminan, pero después de muertos, supuestamente, estoy utilizando el lenguaje que ellos usan, los que aceptan esa doctrina y la defienden, dicen que después que uno muere, su espíritu, que supuestamente cuando uno está en vida es una cosa totalmente no pecaminosa, bueno, su espíritu, si es que ha sido malo, mire lo que dice, y hay confusión allí, va al infierno. Si ha sido todavía restituible, va al purgatorio. Y después ya hay un proceso de redención a través de pagas y de actividades de sufrimiento o que tengan que ver con el hecho
de pasar por un escrutinio específico de actividades en vida que después se hacen en el espíritu, una confusión tremenda, y luego puedes pasar a la gloria. A los que dicen que se van directamente a la gloria, que ya están con Dios, generalmente no se les, no se dice por qué, cómo llegaron allí. Es por sus propias obras, por sus propios méritos, cuando la Biblia afirma de que el hombre no tiene más que justicia como trapos de inmundicia. O sea, todo lo bueno que el hombre pueda hacer no le sirve para alcanzar la vida eterna, no le alcanza ni siquiera para valerse a sí mismo como un ser que tiene el honor o la validación suficiente para poder alcanzar la gloria de Dios y la vida eterna o la vida perfecta. Estas doctrinas lo que han hecho simplemente es tergiversar la verdadera doctrina de la palabra de Dios referente a la resurrección y al pago que Dios dará a todo aquel que cree en Jesús. Al ver que no pueden resolver el problema de la vida del ser humano y sus obras, buenas o malas, han creado entonces una doctrina falsa también y se llama la doctrina de la reencarnación. Que persona que no ha podido, por ejemplo, no ha tenido tiempo, ya sea por alguna razón de un accidente, una enfermedad concebida o lo que fuera, de pagar sus culpas para poder alcanzar la gloria o la vida eterna, entonces esa persona después de muerta, su espíritu no sé cuál, ya vamos a explicar por qué no sé cuál, supuestamente llega a reencarnarse dependiendo cuál haya sido su maldad en vida cuando era persona. Algunos creen que por si necesitaba humillación tiene que reencarnarse en una gallina y de ahí ser útil para el alimento de alguna persona, o si es que ha sido una persona que se vanagloriaba demasiado, tiene que reencarnarse en un cerdo, o una infinidad de cosas que han creado con el fin de tratar de resolver la vida humana y sus errores fuera del contexto de la palabra de Dios, del contexto de la verdad que Dios ha estipulado en su palabra. Incluso hay otras interpretaciones más llenas de locura y de ilógica respecto a la vida futura del ser humano. Por supuesto, los gnósticos, los que no creen en Dios, dicen que la vida humana simplemente es un ciclo y luego nos volvemos polvo y después de millones y millones de años seguramente volveremos a aparecer en algo, en alguien, en algún planeta o cosas por el estilo, cosas que son cosas realmente supuestas que no tienen ni pie ni cabeza en la verdad respecto del hombre y sus necesidades. En este contexto, lastimosamente, se ha movido la comunidad de hoy. Las religiones y los grupos religiosos han caído en ese tipo de pensamientos, utilizando la escritura. Incluso algunos han interpretado de que Jesús cuando murió, dice, descendió a los infiernos, y el lenguaje que menciona allí es de que supuestamente Jesús entró a un lugar donde hay mucho fuego y allí fue a interceder por aquellos que ama, etcétera, etcétera. El lenguaje de la Biblia es muy diverso y cuando explica ese texto está hablando específicamente de que Jesús descendió a la muerte, que murió simplemente y que después de eso resucitó. ¿Cómo podemos concentrarnos nosotros en el principio bíblico? En primer lugar, tenemos que partir desde sus inicios con la promesa de Jesús o de Dios. Jesús o Dios es la misma cosa. Cuando dice que produciría una herida en la serpiente que sería en la cabeza. Quiere decir que la muerte no tendría dominio sobre el hombre de manera permanente, que Jesucristo daría en la cabeza un golpe mortal a Satanás, simbolizando la serpiente y por supuesto para alcanzar la vida eterna para los demás. Justamente comentaba con mi esposa el día de ayer mientras mirábamos
la película de la crucifixión de Cristo, y ahí en la escenificación aparece un ser que no parece ni varón ni hembra, y que significa Satanás. Y él, utilizando el lenguaje de Colosenses, el escritor o el que hizo la escena de la escritura, o perdón, de la crucifixión de Cristo, dice que Satanás fue revelado en su plenitud como el ser maligno, el ser de maldad, el creador del pecado y la muerte, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando él suspiró y dijo, está acabado, está consumado, está hecho la obra que yo he venido a hacer. La labor de Jesús realmente es una labor plena, una labor consumatoria, es decir, consuma ese plan que Dios tenía dado en el Edén, de golpear al pecado, de matar, valga la redundancia, a la muerte, y destruir finalmente al originador del pecado, porque lo ha vencido. Es decir, lo ha vencido no porque solamente sufrió, porque para nosotros a veces es más importante el sufrimiento, porque nos ve que es la forma como nosotros pagamos alguna deuda o recibimos la compensación de nuestros errores. Jesús, no solamente por el sufrimiento que pasó, sino porque la muerte que él murió es la muerte que nosotros debimos morir, y su resurrección consuma que su obra, o confirma que su obra de redención es una obra completada. No solamente completa, sino terminada. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte que él murió, como si fuera nuestra muerte, no lo contuvo a él en la tumba, en la muerte, sino que resucitó. La palabra resurrección, volver a la vida, es una palabra que para muchos es difícil. Ya en los inicios de la era cristiana, el apóstol Pablo, predicando acerca de la resurrección de Jesucristo, es que encuentra a algunos que no creen en eso. Ya en las primeras etapas de la era cristiana. En el capítulo 15 del libro Primera de Corintios, ya en Corinto había algunos hermanos que estaban siendo azotados por este pensamiento de la no resurrección. Entonces, uno de los temas que también ellos, los mismos sacerdotes y sumos sacerdotes, escribas y fariseos, no podían entender, era que la resurrección fuera una realidad en el contexto de la vida de Cristo y de su ministerio. Nosotros encontramos la resurrección ya en el Antiguo Testamento, por si acaso, ¿no? Con los huesos de Eliseo, que resucitó a un muerto. Es una cosa que la Biblia ya menciona, así que no es nada raro. Ya en el Nuevo Testamento encontramos nosotros a Jesús resucitando a su mejor amigo, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y también a la hija de Jairo. Ya encontramos esos hechos. También la Escritura registra de que el día en que Jesús resucitó, también resucitaron algunos y fueron llevados como primicias para mostrar que Jesús había vencido plenamente la muerte, y para siempre el hombre no estaría condenado, el hombre que creyera en él no estaría condenado para la muerte eterna. En el capítulo 15 el apóstol Pablo dilucida o nos trae a colación este tema de la resurrección. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, está hablando los hermanos de Corinto, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo Cristo, que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Isaías 53, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. Las Escrituras predecían la resurrección de Jesús, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más, dice, de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo
después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí en el camino a Damasco. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, según los que dicen, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Interesante la comparación de Pablo con Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando el apóstol aquí de que cuando Cristo resucitó, resucitaron un grupo de personas también que fueron llevados como primicias al cielo. Luego el fin. Después que nosotros seamos arrebatados con los muertos resucitados en el aire para estar con Jesús, luego viene el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es, finalmente, la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos en toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero diga alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, y otra de los peces, y otra
de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra la de las terrenales. Ya va explicando el apóstol Pablo que después de la resurrección tendremos un cuerpo celestial. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu viviente o vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Resurrección a imagen de Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué es importante para nosotros leer este capítulo? En primer lugar, el apóstol Pablo explica bien de que la resurrección de los muertos incorruptibles es una realidad gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo su sacrificio nos da a nosotros la potestad o la posibilidad de resucitar incorruptibles, sino que el mismo hecho de la resurrección es una garantía, es una promesa garantizada para todo aquel que cree en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó de los muertos y gracias a la resurrección de Él, nosotros tendremos la garantía de la resurrección. ¿Parece imposible para algunos? ¿Parece difícil creer? Quizás porque tu fe y tu conocimiento de Jesús estén todavía en el nivel básico y elemental. Muchos de nosotros podemos dudar de que no existe la resurrección. Sin embargo, la palabra de Dios nos garantiza. Porque si dice no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. ¿De qué sirve? Que morimos, pagamos por nuestros pecados. Finalmente, y no podemos gozar del privilegio de la paga. Cuando una persona muere, muere pagando las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, como consecuencia de nuestro pecado morimos. Pero una vez pagado, no podemos gozarlo.
No podemos restituirnos a nosotros mismos. Si bien la muerte termina con nuestra existencia aquí, no podemos por nosotros mismos volver a existir, ni en la reencarnación, ni en siquiera en el espíritu que supuestamente va al purgatorio, va al cielo o a la gloria. No podemos. La única garantía que tenemos nosotros para poder recibir el pago de nuestra muerte por causa de nuestros pecados es la posibilidad de la resurrección. Solo aquel que resucita después de la muerte es capaz de poder recibir el premio de la paga de sus pecados. Nosotros podíamos, como dije al comienzo, podemos pagar nuestra deuda con la muerte y terminar allí. Pero gracias a la misericordia de Cristo, quien pasó por ese puente, ese abismo de la muerte, se sometió a la muerte, al dominio del pecado y de la muerte, al dominio del Señor de la muerte, de Satanás. La escritora White dice que lo más difícil para Jesús en el Getsemaní y por el cual él sufría, no solo era el rechazo de la gente hacia su ministerio, hacia su obra mesiánica, sino también el tener que pasar, porque él tenía conciencia de que era el Hijo de Dios. Tener que pasar por el valle de la muerte y estar sometido bajo el dominio del que es el rey de la muerte, Satanás. Pero él lo hizo por nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra necesidad para resucitar de los muertos, nosotros. Él tuvo que hacerlo para que su resurrección se convierta en la garantía de nuestra salvación. Una vez que nosotros pagamos por nuestros pecados, podremos tener la esperanza de un día volver a resucitar. Los que mueren en Jesús, dice el apóstol Pablo, mueren en ganancia, porque las obras de esta tierra se terminan, pero la esperanza de la resurrección queda latente hasta aquel día cuando Jesús, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está en Tesalonicenses. Si tú y yo conocemos a Jesús, si tú y yo aceptamos a Jesús, si tú y yo hacemos de Jesús nuestra garantía de salvación, un día después de la muerte, si es que tenemos que pasar por ella, resucitaremos. Resucitaremos incorruptibles, como dice el apóstol Pablo, sin pecado, sin relación con la muerte. Anoche, en un mensaje, ustedes lo pueden encontrar también en el Facebook, yo leía el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde dice, yo vi un cielo nuevo, dice Juan, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, donde moraba la justicia. En el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. En el reino de Cristo, donde tú y yo vamos a resucitar, ya no habrá muerte. No habrá nada que nos produzca tristeza y dolor. No habrá nada que nos vuelva personas sin esperanza. Es la resurrección de Cristo. Su presencia hoy en el santuario, en el cielo, el que nos da a nosotros la garantía de que si creemos en Él, alcanzaremos la vida eterna. Yo quiero con este mensaje que tú puedas tener esperanza, que tú puedas ver más allá de la muerte y del dolor, la promesa de que un día Jesús vendrá para resucitarte a ti y a mí, a todos los que creímos
en su palabra. Yo quiero pedirte esta mañana que tú afiances tu fe en Jesús, que Él sea tu Señor y tu guiador y tu Salvador, y muy pronto tu Redentor, para que tu vida aquí tenga sentido, para que tu fe no sea en vano, sino una fe que te permita proyectarte con tu mirada como la de Moisés, viendo al invisible, aquel que ha prometido un día venir para llevarnos a una patria donde no hay muerte, ni dolor, ni clamor. Que tu fe pueda ser cada vez más fuerte en Jesús, que puedas creer más en Él, para que tu seguridad, por su gracia, esté garantizada por su resurrección. Que este encuentro con Jesús sea un encuentro real entre tú, tu corazón, tu mente y Él. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos las bellas enseñanzas de tus promesas. Gracias porque a través de tu palabra nuestros corazones se llenan de esperanza y agradecemos infinitamente el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús para garantizar nuestra vida eterna. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos esperanza. Permite que nuestra fe se afiance cada vez más en Él. Permite que esta tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cale hondo en los corazones de todos aquellos que escuchan este mensaje. Te lo pedimos solo por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Te deseo bendición del Señor en este día santo, reposo a tu corazón y sobre todo la seguridad de la presencia de Jesús en tu vida. Que tu fe se afiance con este mensaje cada día más. Y pronto, muy pronto, veremos a todos aquellos que creímos en Jesús resucitar de los muertos incorruptibles para salvación eterna. Este es tu programa de los sábados por la mañana. Tu encuentro con Dios, con este servidor, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado. Quiero anunciarles que esta noche comenzamos con el estudio del capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos juntos a discurrir en la historia y ubicarnos en el tiempo en que vivimos. Ojalá que tú y yo podamos encontrar una respuesta a tantas preguntas como esta. ¿En qué tiempo vivimos? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo para estar firmes en nuestra vida con Cristo? Nos vemos esta noche, 7 en punto. Comunidad cristiana diferenciada con la Biblia abierta. Buenos días.